Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a todos. Estamos muy felices de poder estar con ustedes hoy para hablar un poquito más sobre salud. Hoy seguiremos hablando sobre los temas que hemos empezado sobre el páncreas. Espero que pueda ser para bien para ustedes. Muy bien, doctor. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Bien, como hemos hablado la última vez, hemos hecho una introducción sobre el páncreas. Hemos hablado de la función, la anatomía y hoy queríamos hablar sobre la pancreatitis aguda. Muy bien, doctor. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Bien, cuando una vez hemos hablado de la itis, por lo general suele asociarse a inflamación. Bien, y pancreatitis en ese caso es una inflamación del páncreas. Aguda es algo que es repentino, algo súbito, ¿sí? Claro. Entonces, la pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas de forma súbita. ¿Bien? Es una situación que muchas veces es leve y en algunas situaciones también es algo grave y mortal. Pero por lo general es una situación que es revertible y que se resuelve en unos días. Muy bien. ¿Y cómo uno puede tener, qué es lo que puede causar esta pancreatitis? Bien, hay dos causas principales, hay otras, pero principalmente hay dos causas que producen la pancreatitis aguda. O sea, el alcohol, consumo de alcohol en exceso y los cálculos biliares. Hemos hablado una vez sobre los cálculos biliares, ¿se acuerdan? Claro, sí. Bien, la litiasis vesicular. Entonces, las piedritas o lito pueden producir la pancreatitis aguda. Muy bien. ¿Hay algún factor de riesgo para tener pancreatitis aguda? Bien, sí, hay algunos factores de riesgo. Acuérdense que todo lo que pueda afectar, en ese caso produciendo cálculo biliar, eso sería un factor de riesgo. Bien, acuérdense que la obesidad, el tema de bajar de peso de golpe y el tema de mucho consumo de algunas sustancias, y en ese caso alcohol, mucho consumo de grasa también son factores y algunos factores que están asociados con la bilirrubina, etc. Bien, pero y para que ustedes entiendan un poquito más sobre la pancreatitis, acuérdense lo que hemos dicho sobre la función, ¿sí? La fisiología del páncreas. Bien. Ahora, para que ustedes entiendan, la primera causa que suele producir una pancreatitis aguda es el cálculo biliar. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una Y, ¿sí? Entonces tenemos una rama de la Y, la cabeza es el conducto pancreático, y la otra rama es conducto cístico, el conducto biliar común. Bien, y después el lugar de junción sería el esfínter de Oddi, es donde se desemboca tanto el conducto pancreático y el conducto biliar. Bien, entonces si a una piedra, un lito, un cálculo que se va y se incrusta acá en ese lugar, entonces en el canal pancreático donde viene el jugo pancreático, ¿sí? Entonces se frena ese jugo. Acuérdense que el jugo pancreático lo que produce son enzimas de forma inactivada en el páncreas y después que se activa cuando llegan recién el duodeno, ¿sí? La primera porción del intestino delgado. Entonces, si se frena aquí, en ese lugar, entonces va para atrás el jugo pancreático, claro, lleno de enzimas inactivadas. Y esas enzimas son enzimas digestivas, ¿sí? Entonces vuelven para atrás y se activa y empieza a digerir a sí mismo el páncreas. Entonces es algo que se llama autólisis. El páncreas, las enzimas mismas del páncreas empiezan a comerse a sí mismo. Y eso produce inflamación y muchas veces otra causa de infección, necrosis, que son algunas complicaciones. Pero eso es básicamente lo que pasa. En el tema del alcohol, no se sabe bien por qué se produce. Algunas teorías dicen que probablemente las mismas toxinas del alcohol también pueden producir la inflamación y claro, por ende la pancreatitis aguda. Muy bien. ¿Y cómo se va a manifestar esa pancreatitis? Bien, pancreatitis aguda
hay un síntoma clave, es el dolor. El dolor tiene varias características. Dolor intenso, por lo general, puede ser leve, pero por lo general es un dolor intenso, muy intenso. Es un dolor que se irradia, o sea, se va en círculo. Lo llaman dolor en cinturón. Se siente hasta la espalda. Claro. Bien, es un dolor intenso. Es un dolor que cuando lo tiene el paciente, un paciente que trata de quedarse quieto. Porque el movimiento o la respiración profunda aumenta ese dolor. El paciente puede estar también con náusea. Algunos pacientes llegan hasta a vomitar. ¿Sí? Algunos pacientes también y directamente tratan de encorvarse para que aliviar el dolor. O tratan de sentarse derecho para aliviar el dolor. Eso es la característica principal. Y color amarillo de la piel muchas veces no, porque es aguda, entonces no te da tiempo para tener la ictericia. Pero sí, principalmente es el dolor intenso. Muy bien. ¿Y cuando voy al médico, algún estudio que me va a hacer el doctor para ver que tengo pancreatitis? Sí, cuando va al médico obviamente va a hacer una anamnesis, un interrogatorio, ¿sí? Entonces ese interrogatorio va a fijarse bien si es una persona que tiene algún riesgo de cálculo biliar y va a ver también si es un paciente que ha consumido mucho alcohol. Entonces a partir de ese va a hacer un examen físico y se va a dar cuenta que tiene un dolor abdominal en la parte superior del abdomen que se va para atrás por la espalda y muchas veces el paciente puede decir que tiene náusea, vómito. Y en algunos casos cuando hay un tránsito intestinal que está parado, entonces puede tener un poco de distensión abdominal en la parte superior porque algo que se llama ilio se atasca, ¿sí? El tránsito intestinal y bueno, eso produce también un poco de distensión abdominal. Básicamente eso es lo que va a hacer el médico y a partir de eso va a hacer unos estudios. Puede pedir laboratorio donde puede ver glóbulos blancos un poco elevados, pero principalmente va a haber enzimas pancreáticas que son amilasa y lipasa que van a estar aumentadas. Claro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también la lipasa y la amilasa están elevados dentro del momento que aparece la pancreatitis hasta 3 días. Entonces a veces a partir de los 3 a 7 días muchas veces esas enzimas bajan un poquito, ¿sí? Pero básicamente es lo que va a hacer el médico. Y además va a pedir unos estudios de imágenes que van a ser buenos. Puede pedir una radiografía para ver si hay asas intestinales, ¿sí? Cómo está el tránsito. Puede pedir una ecografía porque quiere ver si hay piedras, cálculos, litos, Claro, ¿sí? Puede pedir también una resonancia, una tomografía, que es lo que se hace primero para ver el grado de inflamación del páncreas y para determinar si es una pancreatitis aguda y leve, moderado o grave. Y puede pedir también unos estudios que son colangiopancreático, pancreatografía retrograda con resonancia o directamente con endoscopía. Muy bien, doctor. Bueno, al inicio dijo un poco sobre las complicaciones. ¿Hay otras complicaciones que puede tener la pancreatitis? Sí, básicamente hay 3-4 complicaciones, ¿sí? Y por lo general son graves. Hay una complicación que es pseudoquiste, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa inflamación, o sea, por lo general, la inflamación hace que algunas células vienen a combatir, especialmente un grupo que se llama citoquinas, ¿sí? Entonces, eso muchas veces hace que se produce edema. Es como cuando tiene una inflamación, entonces ve que tiene edema, o sea, está hinchado, eso es agua y más células. Sí, claro. Entonces, ese agua, ese líquido o esa sangre puede producir unos saquitos en el páncreas o alrededor y produce pseudoquiste. Son quistes que no son reales, ¿sí? Que no son verdaderos, pero se produce a causa de esa inflamación. Entonces, esos pseudoquistes puede ser que termina con hemorragia si se rompe
y puede producir una hipotensión, un shock. ¿Ok? Claro. Es una complicación. La otra complicación es una pancreatitis necrotizante. Necrosis es cuando las células mueren. Bien. Entonces, si esa inflamación se va y agarra mayor parte del páncreas, bueno, entonces algunas células por autolisis mismo, entonces se destruyen. Ese páncreas parte se queda necrotizado, negro, ¿sí? Entonces eso es un tipo de necrosis. La necrosis del páncreas es bien específico, ¿sí? Quizá en patología algunos que estudian lo pueden ver. Bueno, eso es una complicación. Entonces la otra complicación es que haya una falla orgánica o multiorgánica, porque esas mismas células que son citoquinas, las células inflamatorias, entonces pueden dejar el páncreas a través del líquido corporal y pasan al torrente sanguíneo. Claro. Y de ahí viajan y pueden atacar tanto el corazón, riñón, hígado y varios otros lugares y producen una falla multiorgánica, shock y muchas veces es mortal. Muy bien. ¿Y cómo se trata la pancreatitis? Bien, muy buena pregunta. Cuando ustedes se dan cuenta que quizás usted o algún familiar tiene esa característica de dolor, entonces no es algo para quedarse, hay que consultar, claro, porque siempre la pancreatitis necesita internación, siempre. Nunca mandamos a un paciente con pancreatitis a su casa, porque es un paciente que tiene que estar internado y especialmente lo van a colocar un suero, ¿sí? Endovenoso, y lo van a pasar líquido, líquido. Claro. Un paciente que tiene que estar en ayuno, ¿sí? Sin comer nada, para permitir que el páncreas pueda descansar, ¿sí? Y obviamente por el dolor le van a pasar unas medicaciones que son analgésicos para el dolor, para disminuirlo. Y si hay una infección, que también es una complicación del páncreas, de la pancreatitis aguda, entonces puede ser que el médico indique antibiótico. Claro. Pero básicamente es eso, líquido intravenosa y analgésico y ayuno. Y muchas veces, si esa situación permanece por mucho tiempo, bueno, si el paciente puede empezar a ingerir o no, entonces muchas veces se opta por poner una sonda nasogástrica para alimentar directamente el paciente mientras que esté internado. Pero sí, internación sí, siempre. Muy bien. Antes de terminar, ¿algo más que quiere agregar? Bueno, básicamente es lo que hemos hablado. La pancreatitis aguda es una situación que muchas veces es leve, no necesita muchas cosas, es hacer el tratamiento que hemos indicado y esperar, ¿sí? Claro. Pero muchas veces también situación grave que pueden ser hasta mortal por las complicaciones. Entonces, cuando aparece un dolor en la parte superior del abdomen, dolor en cinturón que va para la espalda y que pueda estar acompañado de náusea, vómito, entonces es un momento de consultar a su médico o a alguna guardia, al hospital, algún centro de salud para hacer diagnóstico a tiempo y que no llegue a tener esas complicaciones que son graves. Acuérdense que siempre eso es la idea, ¿cierto? Sí, claro. Queremos decir a usted cómo rápidamente detectar lo que puede pasar y con eso pueden acudir a su médico y tratar de resolver el problema. Muy bien, doctor, muchas gracias por el tema y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias una vez más a usted que nos acompañó hoy. Y acuérdense que cada sábado a las 3 de la tarde estamos transmitiendo este programa de salud. Comparten con sus amigos, familiares y traten de suscribirse a los que no lo han hecho todavía. O pueden seguirnos en las páginas sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Lili en Shami. Y espero que sea para beneficio para ustedes esos consejos, que lo pueden poner en práctica y para que puedan vivir una salud mejor. Muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.